¿Sabías que en el mundo del entretenimiento pueden haber muy buenas representaciones para lo que serían los trastornos de personalidad? Algunas de estas pueden ser tan buenas que las personas que las tengan pueden relacionarse con estos personajes, pero en otras instancias tienen que mejorar y no son tan buenas. En este caso hablaremos de uno de estos trastornos de personalidad, este siendo el trastorno límite de la personalidad, estando en el clúster B de los tipos de trastornos de personalidad. Este grupo de trastornos de personalidad se caracteriza por ser más emocionales, erráticos y dramáticos. Por lo tanto, las personas que tienen trastornos que están en este grupo se consideran que tienen una falta de funcionamiento social y afectivo debido a que tienen más características de dependencia emocional, falta de autonomía o en algunos casos el déficit de empatía o instrumentalización de otros. Un buen ejemplo para lo que sería el trastorno límite de la personalidad sería uno de los personajes del juego conocido como Mystic Messenger, el cual sería Siren Choi, que perfectamente podría representar lo que sería la experiencia de tener el trastorno límite de personalidad. Antes de iniciar con la explicación sobre el trastorno límite o TLP, cabe mucho recalcar que las características que voy a mencionar o los criterios para este trastorno que se encuentra en el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico que se utiliza en psicología, no es todo del trastorno. O sea, solamente es como una recopilación de síntomas y eso básicamente no es todo lo que engloba el trastorno. Hay muchísimas cosas aparte del DSM-5 que la engloban, como la falta de permanencia de objetos, la rigidez mental, etcétera, etcétera. Por ahora voy a mencionar únicamente lo que serían los 9 criterios a los que Siren puede relacionarse, ya que los expresa de manera muy directa. También hay que tomar en cuenta que Siren no solamente tiene el trastorno límite, sino también tiene el trastorno de identidad disociativo, pero ese no será el enfoque de este video. Por lo tanto, lo que voy a hacer sería integrar todas esas identidades separadas que él tiene en una sola, ya que esas identidades son él de todas formas. Entonces con esas voy a explicar su comportamiento que se alinea con los criterios para lo que sería el TLP. Ahora con los criterios. El primero de estos sería un miedo irracional y constante al abandono. La mayoría de las veces siendo imaginado, pero también puede ser percibido como real y siempre se intenta evitarlo. En el caso de Siren, durante todo el juego, él muestra como una insistencia en que el jugador no lo abandone. Aquí unos ejemplos de donde él se muestra muy insistente con eso. El segundo criterio sería la impulsividad, que esta causa conductas riesgosas que afectan la vida del paciente en cualquier forma, ya sea comiendo mucho o muy poco, compras excesivas, manejar un automóvil en estado de ebriedad, cualquier actividad que sea considerada autolesiva. En el caso de Siren, esto se ve más cuando se priva de comer y de hacer sus necesidades básicas para quedarse en lo que sería su cuarto de trabajo. Por lo tanto, privándose así de cuidar de su propia salud, tanto física como mental, y pues se puede ver su deterioro en lo que sería esos dos aspectos. El tercer criterio sería el sentimiento crónico de vacío interno y emocional. Se le cuesta integrar socialmente por sentir que algo le falta o que no es normal. En el caso de Siren, esto se presenta con sus 3 identidades fragmentadas, por lo tanto ya este es un problema de su propio ser. Ese sentimiento de vacío básicamente hace que una persona esté muy desadaptada en lo que sería la integración social y afectiva, ya que ese sentimiento está presente durante todo momento. El cuarto criterio sería sentimientos de enojo y frustración elevados. Y esto causa una dificultad para controlar lo que sería el enojo, que puede terminar en actos y pensamientos violentos. Este se presenta más en lo que sería Siren cuando está usando su traje negro. Básicamente, cuando él está en este estado, se presenta mucho más agresivo y mucho más enojado. Él presenta lo que sería su frustración de manera muy elevada cuando él cree que alguien lo está disminuyendo o lo está subestimando. El quinto criterio sería la inestabilidad emocional y afectiva, en donde hay cambios de ánimo repentinos, estos durando unas horas o días en algunos casos, y las emociones principales siendo ansiedad, irritabilidad o enojo y tristeza. Estas emociones son como las emociones más principales o más vistas en lo que sería Siren como tal y cuando muestra sus diferentes identidades. Y como estas identidades son básicamente parte de él, podemos decir que esas emociones son parte de su yo principal. El sexto criterio sería las relaciones inestables. Tiene o ha tenido muchas amistades o relaciones que terminan mal, ya que cae en un ciclo de idealizar a la persona y luego de evaluarla cuando no cae en sus expectativas.
Esto se puede ver más cuando Siren se pone muy agresivo, cuando el jugador, lo que será el protagonista, no cae en lo que serán sus expectativas o lo hace que se frustre. El séptimo criterio sería el sentido de identidad distorsionado, que este es un criterio importante en lo que será la personalidad de Siren. No sabe o se le hace difícil describirse a sí mismo o identificarse como su propia persona. Común que absorba rasgos de personalidad de otras personas para encajar socialmente. El octavo criterio sería la ideación suicida. Común que se autolesionen, más en sus episodios intensos de tristeza y amenacen con suicidarse. Esto es ya común con Siren cuando él está como en su estado agresivo, que se sienta mucho más autolesivo e incluso le hace llamadas a lo que será el protagonista sobre cómo se siente súper vacío y quiere desaparecer. Y el último y noveno criterio sería la ideación paranoide y síntomas disociativos en situaciones de estrés. Su intensidad emocional hace que situaciones estresantes causen reacciones fuertes, afectando su juicio y percepción de su alrededor, haciendo que pierda contacto con la realidad en casos extremos.